ingeniero. Este es el curso del quinto semestre del área profesional de ciencia política y creo que su experiencia en la administración pública nos va a ser de mucha utilidad, de inspiración, porque estos jóvenes tienen mi reto de que ellos sepan dónde pueden trabajar y dónde pueden empezar a insertarse laboralmente, pero cuáles son las reglas del juego. Con ustedes, el ingeniero Rafael Argueta. Muy bien, buenas noches. Tal vez solo quería agregar que también fue estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas, estudiante de Sociología, ya que hace algunas décadas de eso, pero bueno, me siento bastante identificado con las ciencias sociales. No es ajeno, pues mi profesión es ingeniero, pero no soy ajeno a los temas sociales, a los temas de sociología, porque al igual que ustedes estuve en esas aulas universitarias. Entonces, Si perdón, enciende también su cámara para que lo vayan conociendo, por favor, disculpe. perdón, tengo encendida la cámara, de hecho yo la miro. No sé si hay que anclar la cámara o algo así, pero yo sí la miro. La presentación sí se mira, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, pues yo lo que quiero platicarles esta noche es un poco de la experiencia propia en la administración pública. Pues yo trabajé muchos años en entidades públicas, en el Instituto Nacional de Electrificación, luego en la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica, que pues tiene una característica especial, que es un ente dentro de la administración pública, es un ente regulador, y es algo que nació de la última reforma importante del Estado, que también, pues, lo que se dice la privatización. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos solo para ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a platicar. Primero, la definición de administración pública, o qué estamos entendiendo, básicamente sería el conjunto de instituciones, agencias gubernamentales encargadas de implementar las políticas y programas del gobierno en todo el país. Esto, es una definición muy básica, pero bueno, digamos, es para que nos pongamos de acuerdo de qué es lo que estamos platicando. El objetivo principal, pues, sería garantizar el bienestar y la satisfacción de las necesidades de la sociedad guatemalteca a través de la provisión de servicios públicos de calidad y la implementación de políticas justas, efectivas. Entonces tendríamos una definición y un objetivo con relación a la administración pública en Guatemala. Luego, digamos, también la administración pública se puede definir como una función, o tiene una función como tal, que sería, pues, en la sociedad, pues, garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y efectiva, y que los servicios públicos sean accesibles y asequibles para todos los ciudadanos. Esa sería como una de las funciones. Y en la función de la administración, pues, en realidad administrar como tal, pues no es que exista una administración privada y una administración pública, la administración es siempre la misma. Obviamente se trata de, de, de administrar los recursos, solo que en el caso de la administración pública, pues estamos hablando de los recursos públicos y de los servicios públicos. Eh, También otra cosa muy importante de la administración pública es el papel que juega en la promoción de la igualdad, la justicia social, la protección de los derechos humanos y las libertades civiles. Definitivamente este es un papel fundamental de la administración pública en Guatemala y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Si no hace eso la administración pública, pues no está jugando su papel, ¿verdad? Entonces esto, pues, sería una breve introducción. Pues vamos a hablar de la última reforma, pues, importante, diría yo, pues, que se dio dentro del Estado guatemalteco, que básicamente fue el proceso de privatización. Y junto con el proceso de privatización, pues también se dio una reforma del Estado.
Básicamente estos fueron procesos que tuvieron lugares a finales del siglo XX, ¿verdad? En la década de los 90. Pues básicamente fue el gobierno de Álvaro Arzú en la década de los 90 que impulsó esta reforma que pues algunos le llamaron privatización, algunos le llamaron de otra manera, pero básicamente pues esto fue lo que se dio. Por supuesto, no fue solo una iniciativa del gobierno, sino que pues hubo una combinación de factores internos y externos. Un hecho histórico importante es lo que se ha llamado el consenso de Washington, que pues tal vez aquí no lo vamos a ver a detalle, pero sí hay que apuntarlo como una de las cosas, de los hitos históricos importantes que dieron lugar a esta reforma, no solo en Guatemala, sino que en otros países de América Latina, y yo diría que del mundo, ¿verdad? Esto se volvió tan importante que fueron pues reformas a nivel mundial que tienen que ver con el tema de la globalización, que ahora pues ya los últimos acontecimientos ya han ido por otros rumbos, ¿verdad? El tema de la guerra, pero en este momento histórico de los años 90, pues esto era un tema importante, la globalización, y también pues la profundización del mercado como tal, digamos, la competencia y todo el comercio a nivel mundial. Un factor externo bastante importante también fue el hecho de la deuda externa de los países latinoamericanos. Eso fue una de las motivaciones importantes para que los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues buscaran modernizar las economías en América Latina, y algo que se miraba como que muy importante en ese momento era reducir el papel del Estado, ¿verdad? Puesto que veníamos de un contexto donde pues el Estado había tomado pues como parte de su función muchos servicios públicos, y eran estados bastante grandes, y la verdad es que pues se estaba dando una crisis porque pues nunca, digamos, históricamente el Estado tuvo la eficiencia como prestador de, de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eran instituciones que estaban endeudadas, y pues no había ninguna eficiencia en ese proceso. Entonces, ¿en qué consistió el proceso de privatización? Pues básicamente se vendieron o se transfirieron empresas privadas eh, a empresas privadas, una serie de empresas estatales. En Guatemala, pues tal vez los casos más fuertes fueron el tema de las telecomunicaciones y el tema de la energía eléctrica. Eh, el objetivo principal, pues, era aumentar la eficiencia, puesto que el Estado, pues, los que sí recordamos esas épocas, pues sabemos que, que tal vez los servicios eran baratos. Por ejemplo, la telefonía era muy barata, pero no había posibilidad de que uno tuviera teléfono, ¿verdad? Digamos, no era, digamos, un interés ampliar las redes, sino que pues básicamente se mantenían con el mismo servicio. Entonces pues era realmente muy difícil contar con un teléfono, ¿verdad? Entonces ese era el sentido de la privatización: aumentar la eficiencia, también reducir los costos, ¿verdad? Eh, por lo menos eso es lo que se esperaba, ¿verdad? Y algo muy importante es que los dueños privados, las empresas privadas, invirtieran, digamos, en la modernización de los servicios y en la ampliación. Entonces, pues que haciendo la evaluación a estos años, pues sí es algo que se dio porque básicamente se amplió el servicio, la cobertura de energía eléctrica se amplió por la inversión privada,
Y en el caso de la telefonía, pues también se dio por la inversión privada, pues todos conocemos a Tigo y a Claro y a otras empresas que hubieron históricamente como Telefónica, Bellsouth, pues otras que entraron y desaparecieron. Entonces, pues sí hubo una inversión en la modernización de los servicios y en su ampliación. En eso fue lo que consistió el proceso de privatización. Entonces, en cuanto a la reforma de la administración pública, porque también hubo pues eso implicó una nueva visión del Estado. Entonces, pues aquí sí hubo una serie de medidas destinadas a modernizar la administración pública y mejorar su eficiencia. Por ejemplo, algo fue que sí se dio en esa época fue la reducción del tamaño del Estado. Pues hubo un recorte importante de muchas instituciones, entre ellas el Ejército de Guatemala en esa época, pues fue pues por los acuerdos de paz, pues también pasó de 45,000 a como 15,000 efectivos. En otras instituciones del Estado también, pues se dio ese recorte y, y pues se reorganizó también la estructura del gobierno y se crearon nuevas agencias. Y estas nuevas agencias fueron los entes reguladores, que es pues como el núcleo de lo que estamos platicando ahora. Básicamente para coordinar la eficiencia de la administración pública en la prestación de estos servicios. Por supuesto, esto de la privatización, pues ha tenido un debate y una discusión importante, ¿verdad? Pues puesto que hay algunos que piensan que sí fueron procesos que ayudaron a mejorar la economía y a modernizar la administración pública. Pero pues otros creen que tuvo un impacto negativo en la vida de las personas y en la economía del país. Pues de hecho hay movimientos ahora que pues propugnan por la nacionalización de las empresas que se crearon en ese momento como empresas privadas, ¿va? Entonces pues hemos oído de Codeca, que es el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que es uno de los partidos que propugna por la nacionalización de los servicios, en el caso de la energía eléctrica, ¿verdad? Es parte de su agenda política, ¿verdad? Y pues esto sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Por supuesto, aquí no vamos a debatir sobre eso, ¿verdad? Pues solo lo estoy dejando sobre la mesa, que sí existe un debate. La posición que cada quien pues tenga al respecto, pues es respetable. Pues yo voy a hablar desde mi experiencia y mi punto de vista de estos temas. Entonces, bueno, cuando hay algo muy importante que cuando se habla de la privatización, pues se habla de lo que es el mercado. Vemos, el mercado es un término económico que básicamente pues se refiere a la prestación, a un mercado de productos o servicios cualquiera, ¿verdad? Y pues lo que se dijo en ese momento de la privatización es que pues vamos a dejar en manos del mercado, en manos de la libre competencia y de la mano invisible, pues el hecho de que estos sectores sean eficientes, puesto que pues venía con esa visión a partir del consenso de Washington, tenía esa visión pues de dejarle al mercado. Entonces, pues el mercado es una categoría que se volvió importante en esa época y vamos a hablar también de esa categoría, ¿verdad? Entonces, una pregunta es, ¿por qué interviene la administración pública en el mercado, verdad?
porque pues hay muchos que propugnan que el mercado no debería de regularse ni controlarse de ninguna manera, puesto que tiene un mecanismo propio, digamos. Es el mecanismo, Adam Smith, por ejemplo, hablaba de la mano invisible del mercado, ¿verdad? Pues que básicamente era por la libre elección, por la elección racional de los consumidores que esto se regulaba, ¿verdad? Un consumidor actúa racionalmente y que va pues, a hacer su mejor elección y que pues se debe de confiar en esa elección. Pero realmente, pues sí, lo que se ha dicho es que sí hay fallos del mercado, ¿verdad? Las ideas que voy a exponer aquí, pues son eh, de un economista reciente, Joseph Stiglitz, que pues es uno de los economistas pues que incluso todavía escribe, tiene columnas de opinión importantes. Pues yo he leído a Joseph Stiglitz en el periódico El Domingo, en los suplementos que salen pues internacionales el día domingo, tanto en la prensa libre como en el periódico. Entonces sí un economista reciente y pues él tiene una posición, digamos, pues de que sí el Estado debe intervenir precisamente por los fallos del mercado. Pero ¿qué estamos hablando de cuando hablamos de fallos de mercado? Vamos a explicar un poco de eso porque esto es lo que, por esa intervención de la administración pública en el mercado, es que nacen los entes reguladores. Entonces, pues la primera cosa bien importante pues para la actividad privada, para la actividad empresarial privada, pues definitivamente es el cumplimiento de contratos y los derechos de propiedad. Digamos, sin esas dos cosas no sería posible pues tener una actividad empresarial privada, ¿verdad? Lo que se llama el Estado de Derecho, o que pues los actores, pues los autores, perdón, en el idioma inglés le llaman the rule of law. Esto pues es bien importante porque es una de las cosas que básicamente se cuestiona del caso de Guatemala, ¿verdad? Porque pues los derechos de propiedad pues tienen que definirse adecuadamente. Y pues todos sabemos que en Guatemala, para empezar, por ejemplo, hay muchos derechos de propiedad, digamos, sobre la tierra que no están definidos, ¿verdad? Entonces eso es una fuente de conflictividad importante, pues entre los que dicen ser dueños y los que también, por alguna razón, por ejemplo, las comunidades que reclaman derechos pues sobre ciertas tierras y otros que dicen tener también derechos, y eso es una fuente de conflicto importante. Entonces, y eso es precisamente porque el Estado de Derecho falla en el tema de definir los derechos de propiedad. Pero otra cosa muy importante entre las cosas es el cumplimiento de los contratos. Y básicamente, pues, y cuando hablamos de cumplimiento de contratos, no necesariamente hablamos de instrumentos formales, ¿verdad? Sino que, pues, un contrato, básicamente lo que estamos hablando es de una transacción que incluso puede ser de palabra, pero pues esa palabra pues se tendría que cumplir entre las partes, ¿verdad? Pero pues todos sabemos que aquí en Guatemala pues hacer cumplir ante el Estado de Derecho el sistema judicial pues es algo que puede tomar muchos años y que de todos modos no, no hay posibilidad, digamos, de que se resuelva esto a corto plazo, ¿verdad? Entonces eso es importante porque si la gente realiza transacciones entre sí, pues debe velarse por el cumplimiento de los contratos que firman, ¿verdad? Entonces las actividades del Estado pues tendrían que estar destinadas a proteger a los ciudadanos la propiedad, a velar por el cumplimiento de los contratos
y a definir los derechos de propiedad, ¿verdad? Esto básicamente son las bases en que se apoyan las economías de mercado, ¿verdad? Entonces, para dejar el tema importante, estamos hablando de los derechos de propiedad y el cumplimiento del contrato. Una cosa muy importante de la intervención del Estado en los mercados es el fallo de la competencia. Porque, pues, básicamente se había dicho, bueno, si en los mercados hay suficiente eficiencia, suficiente competencia, entonces no es necesario intervenir. Pero lo cierto es que en la práctica esto no se da, ¿verdad? No existe un número suficientemente grande de empresas o a veces, pues, que pueda garantizar que el mercado sea eficiente, ¿verdad? Entonces hay empresas que pueden en algún momento influir en la determinación de los precios y elevarlos considerablemente porque no tienen ese mecanismo de competencia. En este caso, pues se habla del fallo de la competencia de los mercados y por lo tanto, pues debe intervenir la administración pública en este tipo de mercado. Entonces, de hecho, pues no vamos a detenernos tanto en esto, pues sabemos que hay varias estructuras de mercado de acuerdo al número de participantes que pues en un monopolio, por ejemplo, hay un solo oferente y no existen productos sustitutos, entonces por lo tanto, un agente de mercado monopolístico podría poner el precio que quisiera, ¿verdad? Digamos, puede elevar los precios por encima de lo que es del equilibrio racional que tienen las cosas, ¿verdad? Entonces, también el oligopolio que son pocos oferentes. Pues lamentablemente aquí tenemos un servicio oligopólico que es el de la telefonía. Solo son dos empresas, ¿verdad? Claro y Tigo. Y por ahí hay algunas chiquitas, pero no le hacen digamos, no son lo suficientemente grandes como para poder competir ante estas. Entonces ahí sí hemos visto, pues a mí sí me han comentado también de lo caro que son los servicios de telefonía y de internet en Guatemala, ¿verdad? Por la, por la, por esta condición oligopólica. Bueno, otras estructuras de mercado, pues que ahorita no vamos a entrar a ver con detalle, tal vez solo la única mención importante es el monopolio natural. El monopolio natural es cuando es mejor tener un monopolio, o mejor dicho, es más eficiente tener un monopolio porque si no se podrían duplicar las inversiones y haría ineficiente el sistema. Básicamente estos son por ejemplo, la distribución de energía eléctrica se dice que es un monopolio natural porque pues si no es posible meter otras empresas donde ya existe uno porque eso sería ineficiente, ¿verdad? Entonces, o a construir redes, ¿verdad? No pueden pasar 5 redes enfrente de su casa porque pues eso sería un caos, ¿verdad? Entonces se habla ahí de un monopolio natural. Eh, También, pues en el mercado, pues hay algunos bienes que se llaman bienes públicos puros. Digamos, en la economía existe ese concepto que básicamente estos bienes pues no son suministrados por la empresa privada o si los suministra la cantidad es insuficiente. Es algo bien importante porque pues en este caso pues sí es necesario eh, pues que alguien más lo suministre, ¿verdad? Pues este caso es un caso muy importante de esto es el alumbrado público, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, el alumbrado público se dice que es un bien público puro porque, pues, además tiene la característica que, pues, cualquier persona puede disfrutar de su ventaja en el sentido de que, pues, yo puedo ir pues, cualquier persona puede pasar por una zona iluminada
pues no es posible impedir que se disfrute ese bien, ¿verdad? Todos nos beneficiamos del alumbrado público. En el caso del alumbrado público, es un servicio público que prestan las municipalidades, para aclarar, ¿va? Porque muchas de las cosas, muchos de los conflictos es que se piensa que el alumbrado público es lo mismo que la energía eléctrica y no lo es. Es un servicio de carácter municipal que tienen a su cargo las municipalidades, y si no se presta, y el precio que se presta, al que se presta el alumbrado público, también lo determinan las municipalidades. Entonces es una cuestión que está, un servicio que está en el ámbito de las municipalidades. También pues hay mercados que son incompletos, ¿verdad? Que básicamente lo que pasa con estos mercados es que no existe, digamos, por parte de los privados el suministrar este bien. Por ejemplo, el seguro social no es de interés de ningún privado prestarlo, ¿verdad? Porque pues el costo de este servicio podría estar por encima de lo que está dispuesto a pagar el que busca el seguro social, ¿verdad? Entonces, pues obviamente este mercado incompleto, pues en la mayoría de países, pues sí lo presta el Estado, ¿verdad? Y otra cosa es el mercado de capitales, por ejemplo. Pues nadie les da un préstamo a una persona que no tiene cierta solvencia económica, ¿verdad? A pesar de que puede tener la necesidad, y que una de las cosas es que miran los privados es que hay mucho riesgo de que no pague. Entonces, pues en este tema de los capitales, pues también se necesitaría una inversión del Estado importante, puesto que darle acceso al crédito a la gente, pues es importante para el desarrollo de su pequeña industria, de su comercio, de lo que pueda tener como emprendimiento, ¿verdad? Sobre todo en el caso guatemalteco. Sin embargo, pues es algo que tampoco se presta por parte del Estado, pero debería. Otra cosa que tienen las actividades empresariales en general es que tienen externalidades positivas y negativas. Pues, ¿qué es de lo que estamos hablando aquí? Pues en muchos casos los actos de una persona, de una empresa, afectan a otras personas, ¿verdad? Y le impone un costo, pero no las compensa por ese costo. Un caso, por ejemplo, de una externalidad negativa es el caso de la contaminación, ¿verdad? Hay muchas empresas que contaminan digamos, y no compensan por eso. Y obviamente los que reciben pues la afectación, pues pueden enfermarse por la contaminación, y nunca van a ser pues resarcidos de ninguna manera por la empresa que está contaminando. Entonces esa es una externalidad negativa. Obviamente aquí el Estado tiene que pues la administración pública tiene que hacer su papel desde el punto de vista de establecer límites de contaminación y de hacerlo cumplir, ¿verdad? Que son cosas que están dentro de las funciones que tiene el Estado como regulador, ¿verdad? Pues poner los límites de la externalidad negativa, que en este caso sería la, la contaminación, pero también hacerlo cumplir. Lo cual pues también es una actividad pues que podríamos cuestionar en Guatemala de una manera muy fuerte, ¿verdad? Pero también puede haber una externalidad positiva. Pues básicamente una externalidad positiva es algo cuando yo recibo el beneficio, digamos, de la actividad de una empresa. Por ejemplo, una empresa que jardiniza, o que pues le da plusvalía a cierto sector, pues ahí estoy recibiendo una externalidad positiva.
por supuesto no tendría que pagar por eso, pues el supuesto es que tendría eh, que pagar por eso, pero obviamente tampoco no es algo que se haga, ¿verdad? Algo muy importante es que cuando no existen límites o cuando la totalidad del costo se externaliza, pues lo que pasa es que se comienza a realizar en exceso, ¿verdad? Hay un incentivo para que la actividad empresarial en general, pues contamine en exceso, ¿verdad? Si esas externalidades, por ejemplo, si se buscara internalizar, si se buscara penalizar, que tuvieran un costo económico para las empresas, realizar esta contaminación, es obvio que sería una forma de limitarlo, ¿verdad? Entonces, pues si el Estado no interviniera en el nivel de contaminación, pues este sería demasiado alto. Y pues nosotros podemos ver ejemplos de niveles de contaminación demasiado alto. Por ejemplo, el lado de Amatitlán recibe todos los desechos sólidos de la ciudad capital y de los municipios del departamento de Guatemala. Y pues no hay pues es un lago que está desapareciendo, pues a la vista de todos, ¿verdad? No hay manera de que se pueda enforzar ese tipo de penalización que debería existir o para las municipalidades y para todas las empresas que, que pues tiran desechos sólidos al río, incluso para nosotros mismos como ciudadanos que pues tampoco nos preocupamos de nuestros desechos sólidos, ¿verdad? De una disposición correcta de nuestros desechos sólidos. Sin embargo, estas cosas pues no se dan. También dentro del mercado está lo que se llama falla de la información, que básicamente uno como consumidor pues no tiene toda la información, digamos, tiene una información incompleta. Y el mercado pues suministra por sí solo poca información. Pues primero, aunque tengamos la información, a veces no hacemos uso de ella, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que dicen algunos que están en contra de dar información, porque dice, bueno, es innecesaria porque, pues, de todos modos, los consumidores no le prestan atención a la información. Por ejemplo, las etiquetas que trae la comida, con la información de los nutrientes, con la información de los carbohidratos, yo creo que pues que muchos países sí lo tienen como una ley, pero que al final pues nadie le pone importancia a ese tipo de temas, ¿verdad? Igual, digamos, independientemente de lo que diga la etiqueta, eh, pues eh, pues lo consumen, ¿verdad? Entonces nos dice, pues es una cuestión costosa y definitivamente no tiene una consecuencia. Entonces, pues la otra cosa es que representa un costo para el Estado, porque pues también tiene que velar por su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, los que están a favor de dar información o que la información, digamos, haya una información importante hacia el consumidor es que, pues básicamente, aunque es difícil aplicarlas, pero pues es fundamental para que la gente se vaya educando. No, vamos a ver cómo, cuál es la posición de cada uno de ustedes, si a favor o en contra, ¿verdad? Yo la verdad, pues sí, prefiero estar informado de lo que estoy consumiendo. Eh, y pues sí estoy a favor de que se dé la mayor información cuando hay un producto, ¿verdad? O sea, un servicio. Pues una de las cosas bien importantes que se habla con el tema del mercado y por lo cual
digamos, debe intervenir el Estado o la administración pública es porque, pues, constantemente el mercado, pues, se ve afectado por el desempleo y la inflación. Digamos, eso ha sido históricamente. Se dice que ahorita estamos en un proceso de este tipo, ¿verdad? De que puede colapsar la economía y que obviamente pues eso tiene efectos inflacionarios importantes. Por ejemplo, leía que el mes de enero se tuvo una inflación mayor al 9% solo en un mes y es un proceso que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y que pues obviamente pues puede tener consecuencias muy, muy importantes. Entonces, pues el desempleo que ocasiona todo esto el mercado es muy importante. Eh, pues se dice que durante periodos históricos como la Gran Depresión, los niveles de desempleo alcanzaron el 30%. Yo les quiero mostrar esta estadística porque siempre me ha llamado la atención y son los niveles de la tasa de desempleo en Guatemala, que es una de la menor tasa, pues en Centroamérica la tiene Guatemala, en Latinoamérica y casi que en todo el mundo, la menor tasa de desempleo. Pero bueno, nosotros somos testigos de la pobreza y de la cantidad de gente que no tiene empleos formales, ¿verdad? Sin embargo, pues en la métrica aparece Guatemala como uno de los países con menor tasa de desempleo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pues sería una buena tarea para estudiantes de ciencias políticas que nos explicara por qué la métrica de la tasa de desempleo es tan baja en Guatemala, ¿verdad? Y pues tal vez se los dejamos de tarea, ¿verdad? Pero como no soy yo el catedrático, pero sí sería bueno investigar pues sobre este tema, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, dijeron que sí, por la PEA, población económicamente activa, tal vez. es probable, pero lo que dicen algunos es que viene de otro tema también porque pues la métrica tiene que ver con los que están buscando un empleo. Entonces, que en Guatemala, en realidad la gente ya no busca empleo porque simplemente, pues ya tiró la toalla de esa manera, ¿verdad? Pues algunos lo explican así, ¿verdad? Pues sí, podría haber alguna otra explicación, pero Solo bueno, vamos, sí. menos de tiempo, que tenga como 10 minutos para ir concluyendo y así dejamos unos minutitos de preguntas, de reacciones de los estudiantes, si le parece. De acuerdo, entonces eso sería a las 19:50. Correcto. Ok, bueno, entonces en 10 minutos, pues vamos a dar esto. Pues, pero bueno, algunos hablan de las fallas del mercado, pero también algunos otros dicen que la intervención del Estado también es falla, ¿verdad? Y falla porque pues obviamente el Estado tampoco no tiene toda la información, tiene un control limitado, digamos, de las consecuencias de sus intervenciones. Tampoco puede, digamos, el control limitado que tiene sobre la burocracia, porque básicamente el legislativo aprueba leyes, pero delega su ejecución, ¿verdad? Y obviamente esto puede ser un proceso que tarda mucho, ¿verdad? Pues las leyes están ahí, pero tardan mucho en ser implementadas. Y también las limitaciones impuestas por los procesos políticos. De tal manera que pues, hay detractores también de la intervención del Estado, ¿verdad? Una cosa bien importante es la distribución de la renta, porque pues que haya mercado no quiere decir que no haya pobreza, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, porque es un tema de la distribución de la renta, ¿verdad? En Guatemala es una distribución de la renta muy, muy desigual. Y pues hay los que van en contra de esto hablan de que tampoco no podemos ser paternalistas, ¿verdad? Pues no podemos solucionarle todo a la gente. Entonces, básicamente esa es la posición que tienen pues gente como Milton, un economista como Milton Friedman, que pues es un economista que
pues hay una universidad en Guatemala que defiende mucho las ideas que este economista propuso. Entonces, ya solo para entrar a los entes reguladores, que era que pues ya sabemos que justificamos la intervención del Estado, pues entonces dentro de la privatización pues se vio la necesidad de crear entes reguladores, ¿verdad? Entonces, y esto se dio con más fuerza después de la privatización. Y básicamente, pues aquí vamos a hablar de dos entes, la Superintendencia de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que son los entes reguladores en Guatemala. Entonces, pues algunas características importantes es pues que tienen independencia funcional, o sea, institucional, pues que tienen que actuar objetivamente, eh, tienen que crear un marco de garantías a la inversión. Sus funciones son eminentemente técnicas, no debería estar influido por lo político. Pues el personal profesional que forma parte de estos entes debería estar altamente calificado, pues debería ser por mérito que una persona llegue a un ente regulador. Pues obviamente la persona, las autoridades deberían de ser profesionales y con dominio técnico del área, sector regulado. Y algo bien importante de los entes reguladores es la autonomía financiera, ¿verdad? Porque pues obviamente si un gobierno podría, si no le gusta una decisión del regulador, podría ahogarlo financieramente para poderlo chantajear, que es lo que pasa con algunas instituciones del Estado, pues que hemos visto que reciben fondos del gobierno, pero que son pues coaccionadas a través del presupuesto, ¿verdad? Entonces, sus funciones de los entes reguladores, pues en ese contexto de la privatización podría pues estar promover y facilitar la competencia, proteger los intereses de los consumidores respecto a la calidad del servicio, fomentar el libre acceso, eh, pues entre las más importantes, ¿verdad? Una cosa bien importante también es sancionar las infracciones cometidas por los prestadores de servicio, ¿verdad? Tiene una actividad fiscalizadora y resolver conflictos o controversias entre dos o más operadores del servicio público y entre empresas y usuarios. Bueno, yo me quedaría aquí y pues esperaría reacciones y preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Y compañeros, a mí me gustaría de que usted, de ahí vamos a hablar en una próxima clase sobre cómo esto se compatibiliza con lo que hemos venido desarrollando y también cómo nos sirve de ejemplo para nuestra función de funcionarios públicos en algún momento. Pero me gustaría que pudieran tener reacciones, si tienen preguntas ahorita para el ingeniero, porque creo que es el momento adecuado, que levanten la mano y por favor siéntanse en la libertad de preguntar o de objetar, ¿verdad? No sé si tienen dudas, preguntas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. La verdad que sí, muy interesante. Muchas gracias, ingeniero Rafael. Más que preguntas, sí, una reacción. Incluso está viendo una noticia sobre siempre que la nadie, que es algo como que público-privado o algo así, si no estoy mal, anda viendo siempre el tema del transporte aquí en la ciudad capital, juntamente con los demás municipios. Y me sorprende mucho porque, así como usted lo decía, porque se deja entrar el mercado a las cosas estatales para que los servicios sean eficientes. Y es algo que realmente aquí en Guatemala pues no se ve. Varias alianzas que también como lo habíamos visto con la licenciada en la clase pasada sobre las alianzas públicos-privadas, que realmente solo es para generar plata para los bolsillos de los empresarios en dado caso aquí en Guatemala y no para el servicio excelente
o el servicio para los guatemaltecos como debería de ser. Solamente esa sería mi como que reacción, porque se mira el contraste del enunciado de que se deja entrar el mercado a los servicios públicos para que sean eficientes. Y el contraste es toda Guatemala. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues eso es lo que estábamos hablando, que eso está en debate, ¿verdad? Y todas las posturas son válidas. Pues no vamos a descalificar ninguna postura, puesto que es válido, ¿verdad? Pues puede ser que alguien piense, sí, está mejor, pues es mejor que lo preste una empresa privada, porque pues lo que he oído, ¿verdad? Por lo menos hay. Que es algo que cuando lo presta el, pues el gobierno, la administración pública, pues a veces no existe el servicio, ¿verdad? Pues eso sí lo hemos visto históricamente y eso sí puedo dar fe, ¿verdad? Pues que mencionaba el caso de la telefonía, ¿verdad? La telefonía era muy barata, pero no había. Ese era uno de los problemas, ¿verdad? Ahora pues tenemos una telefonía cara, pero accesar la telefonía es una cosa muy sencilla, pues de hecho, pues en términos generales, cada guatemalteco tiene 2 celulares, ¿va? Por ahí va la estadística. Y, Adelante, otra pregunta. em, un par de preguntas y un comentario realmente con el filósofo Adam Smith, pues sí, tengo una contradicción con respecto a la teoría del libre estado, de libre mercado, porque si bien planteaba que el Estado se regulaba solo, en algunas cosas, pues sí tiene razón, porque obviamente oferta, demanda y demás cuestiones sí se regulan solas, pero ya cuando venimos a la competencia, cuando venimos a ver los monopolios utilizados y cómo se vinieron a deformar estas cuestiones, pues ahí es donde está realmente mi contradicción contra esta teoría de libre Estado. Ahora ya acá en Guatemala, sí, realmente no pienso que lo mejor sea privatizar las entidades estatales, porque bien, usted lo dice, tenemos ahora bastante acceso a las telecomunicaciones, pero a un precio o a un costo realmente alto en comparación de otros países. También vemos que hay empresas extranjeras que les gustaría invertir en Guatemala, pero por el hecho de no tener empresas de telecomunicaciones realmente estatales, no han podido invertir. Un ejemplo de ellos fue Google, que no invirtió porque nosotros no tenemos el servicio estatal, sino que es totalmente privado. Y cuando nos referimos a privado, usted lo comentaba, era un oligopolio, solo Claro y Tigo. Entonces, vemos allí que la privatización realmente no es, para mí, una salida a lo que el Estado necesita. Sí, ciertamente, si, por ejemplo, privatizaran el IX, no tendríamos que ir a hacer cola 6 horas, pero ¿a cambio de qué? El costo de privatizar el IX para los guatemaltecos sería bastante alto si lo vemos desde el punto de vista económico, porque la ayuda social es vital para los guatemaltecos. Tal vez no lo vemos nosotros como jóvenes, pero sí impacta bastante en la economía de la tercera edad. Entonces, sí, tengo mi contradicción allí con la privatización de las entidades estatales y contradicción total con lo que pasó con la empresa eléctrica. Que bien, mi pregunta es la siguiente. De la empresa eléctrica entiendo que aún sigue siendo una parte estatal. ¿Cuánto de esto es estatal? ¿Por qué quedó un poquito estatal y por qué se privatizó la mayoría? Eh, la siguiente es cuando hablamos de la empresa eléctrica, ¿qué pasa con las otras que existen, como de Orsa, Dexa? ¿Estas dónde quedaron o son igual de la misma empresa eléctrica de Guatemala?
Sí, bueno, tal vez vamos a empezar por la pregunta 2. Básicamente, la empresa eléctrica de Guatemala es una empresa que distribuye en el área central de la República. ¿A qué me refiero? Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. Digamos, ese es el área en la que distribuye la empresa eléctrica y pues sí, efectivamente, pues era una empresa, una sociedad anónima, pero el Estado era dueño de la mayoría, creo que un 80% de las acciones. En el caso de la empresa eléctrica, ya el Estado ya no tiene acciones en la empresa eléctrica. Digamos, ya vendió toda su participación accionaria y pues es una empresa privada totalmente privada la que maneja ahora la empresa eléctrica de Guatemala, que pues no, ya no tiene, digamos, una participación estatal en su parte accionaria. En el caso de Oxa de Orza, esta también fue una empresa que fue privatizada, digamos que era era el INDE, era el Instituto Nacional de Electrificación, en las áreas de distribución que tenía, una en el área oriental y otra en el área occidental, que también fue una empresa que primero se accionó y luego se vendieron las acciones. Las empresas de distribución en Guatemala, a excepción de las empresas eléctricas municipales, pues son completamente privadas. Y pues obviamente la postura de que si, yo precisamente hablé del debate de entre que hay alrededor de la privatización, ¿verdad? Que sigue siendo algo cuestionado. Hay personas que dicen que sí, efectivamente, pues mejoró la economía de Guatemala, y que sí hubo una pues reforma importante en el Estado a partir de ese proceso. Y hay personas que dicen que no, pues que que ese es un proceso que ha estado, pues que ha sido pues que ha tenido consecuencias negativas dentro de la población, ¿verdad? Entonces, como les digo, no, tal vez no voy a, digamos, aquí, no podemos zanjar esa discusión, pero pues sí es importante señalar de que esa discusión existe, ¿verdad? Sobre todo ante cuestiones académicas. Ahora, sí quiero recordar que nosotros somos académicos, ¿verdad? Digamos, pues desde ese punto de vista, pues sí tenemos que estar abiertos a todas las posiciones. Solo para dejar claro el punto de Oxa y de Orza, por lo que entendí, o sea, como tratando de amarrar la respuesta, por lo que entendí, la EXA, la empresa eléctrica de Guatemala, ya no es de capital nacional. ¿Es así? Sí, así es, digamos, es totalmente privada. Ok. La segunda es de Oxa y de Orza, nacen de acciones del INDE, del Instituto Nacional de Electrificación. Este se accionó la distribución y se vendió. Entonces son dos empresas separadas que complementan la distribución que hace la EXA. ¿Es así? Sí, básicamente no que complementa, sino Ok. que simplemente la hacen en un área diferente. De Oxa, por ejemplo, la hacen en los municipios de occidente del país y de Orza en la parte oriental, pero son empresas diferentes, no tienen, pues lo que se parecen es que son empresas distribuidoras, pero que pues, digamos, no es lo mismo, no complementan. Simplemente sirven en otra parte de Guatemala, ¿verdad? ¿Y qué hace el INDE? ¿Por qué existe el INDE todavía? Bueno, el INDE tiene todavía una parte de generación importante, una parte de generación hidráulica importante, que la empresa de generación del INDE, que pues las hidroeléctricas más grandes de Guatemala todavía pertenecen al INDE. Chixoy, Aguacapa, Jurum, Marinalá, Los Esclavos, pues una serie de empresas de generadores hidroeléctricos. Y la otra parte importante que tiene el INDE es la transmisión de energía eléctrica. Pues muchas de las líneas que llegan pues a todas partes de la República en el nivel de transmisión pertenecen al INDE.
Entonces esa es la función que tiene. Y también algo que hace muy importante el INDE es que subsidia la tarifa. Digamos, hay personas que son subsidiadas por el INDE, los que están dentro de la tarifa social, que solo pagan una parte del costo de la tarifa. Ah, ok, pero el INDE sí sigue, entonces sí sigue siendo estatal, es descentralizado, entiendo. Sí, el INDE es una empresa descentralizada que tal vez también habría que hablar en algún momento, creo, de lo que son las empresas descentralizadas como el INDE o las empresas autónomas, pues porque el Estado también tiene este tipo de empresas, ¿va? En el caso del INDE es una empresa autónoma, tiene autonomía. Eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de la administración de esas empresas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. ¿Tendrán alguna otra pregunta? Porque tal vez, sí, si tienen ahorita alguna otra pregunta para el ingeniero, porque de esto podemos hablar más a profundidad en la próxima clase, pero y ya podemos debatir sobre esto, ¿verdad? ¿Qué les deja? Que sí, que no, una cosa la experiencia, escuchar los distintos debates, eso podemos abordar en la próxima clase. Sí, por favor, Fermi. Gracias, licenciada. Gracias, ingeniero, por compartirnos su conocimiento. Solo hay una parte que no quedó satisfecho al inicio de su exposición, y usted decía de que, bueno, el tiempo no se presta para debate, y la licenciada también lo está diciendo de que para la próxima clase pues podría tomarnos un tiempo en la clase para formular un debate. El punto es el siguiente: habemos muchos, la mayoría, ¿no? Intuyo que la mayoría que estamos en este curso son jóvenes, pero debido a su experiencia, tanto en el estudio de los fenómenos con relación a este tema de las privatizaciones, la competencia, el libre mercado, las políticas estatales, qué es lo que se persigue en teoría cuando se habla de una privatización, y lo que nos quieren vender es que ya es cohete quemado eso de decir que si se privatiza vamos a gozar de un servicio eficiente con más beneficios que contras, cuando en la realidad no es así. Pero más que crear un debate, yo solo quisiera suplicarle a usted, si le fuera posible, de darnos, en base a sus análisis, sus conocimientos, cuál es su postura, si fuera posible, en decirnos si es en conclusión, si nos deja un beneficio el total de todo el tema de la privatización, ahora que lo estamos viviendo 20 años más, 25, fue como en el 96 la privatización de Telgua, como también del tema de la electrificación. ¿Cuál es su conclusión? Y que nosotros podamos no divagar con qué criterio tengo, sino como que nos gustaría apoyarnos en su conclusión, señor ingeniero, si fuera posible. Gracias. De acuerdo, con mucho gusto, aunque para hacer una conclusión también habría que fundamentarla, ¿verdad? Y pues tener algún fundamento. Pero pues yo con mucho gusto sí voy a hablar de algunas cosas que he observado, digamos, pues como producto de este proceso. Por ejemplo, cuando en el año 2000 la cobertura de energía eléctrica era más o menos del 60%. La privatización pues permitió pues la venta de las empresas de Orsa capitalizó al Estado para poder invertir en electrificación. Entonces en ese entonces pues en los años posteriores a
a la privatización, pues la cobertura eléctrica en Guatemala pues aumentó del 50 más o menos al 90 que tenemos en estos años, ¿va? Producto, pues, digamos, de que pues, el INDE tuvo recursos necesarios para poder dedicarse a su mandato, que es la electrificación rural. Entonces ahí le pondría un cheque de que sí, digamos, tuvo algún beneficio porque sí ha llegado, digamos, a muchos lugares donde antes no llegaba la energía eléctrica, que es algo pues que uno no toma en cuenta, pero que si ahora, que es cierto que todavía falta una buena parte de cobertura, pues digamos, se ha aumentado la cobertura a partir del proceso de privatización. Eso yo le diría, digamos, lo miro, es una consecuencia positiva. Obviamente, pues para esto lo tendría que fundamentar, tendría que mostrarles las estadísticas para poder, que no sea solo una opinión, sino que esté basado en algo. Desde ese punto de vista lo miro positivo. En cuanto a la cobertura y a la prestación del servicio, ¿verdad? En cuanto hay algunas cosas sí que se dan importantemente porque, por ejemplo, pues las empresas de distribución, hay lugares donde donde ellos no tienen el incentivo porque pues ellos buscan obviamente la ganancia. Entonces no tienen el incentivo ni de mejorar la calidad ni de aumentar la cobertura. Entonces esto es un incentivo negativo y que es definitivamente una falla del mercado y por eso sí se necesita la intervención porque pues al final una de mis conclusiones o algo que yo sí quise transmitir es que pues yo sí creo que el Estado, la administración pública tiene que intervenir fuertemente en estos casos donde pues las empresas privadas o el mercado no suministra los bienes, ya sea que no los suministra correctamente o no los suministra con la calidad adecuada. Entonces sí, esa es mi postura, ¿verdad? Digamos, sí creo en la intervención del Estado, si me lo preguntan. Pues no estoy muy seguro en una nacionalización de los servicios, lo digo honestamente, porque pues sí he visto también la experiencia pues todos sabemos que aquí en manos del Estado se vuelve un botín político. Después, y eso es innegable, eso es innegable. Desde que las instituciones se vuelven un botín político y más bien se vuelve un saqueo, digamos, y pues a mí no me gustaría ver eso, mientras que, pues, y colapsan. Las instituciones de servicios públicos en Guatemala generalmente colapsan. Pues sí, yo sí lo he visto, por eso no creo que la nacionalización sea una posibilidad, pero sí una intervención fuerte del Estado. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, ingeniero. Tal vez como para ir sacando unas ideas importantes. Primero, yo creo que es importante también analizar lo que decían y lo podemos discutir si quieren, podemos apartar una media hora, pero si traen argumentos para poder contraponerlos, ¿verdad? Para hacer el ejercicio de análisis, porque por eso mismo se traen estas conferencias. Es importante ver de que ahorita se habló en el marco de un mercado. O sea, no podemos negar que existe un mercado y se habló específicamente de lo que era el mercado de energía eléctrica, de telecomunicaciones, como producto de un proceso de privatización que se dio en el marco del consenso de Washington en la década de los 90. Sin embargo, también hay que reconocer que ese sagrado mercado no es tan sagrado porque tiene errores. Y tiene errores desde el momento en que, por lo que decía el ingeniero, la competencia no es perfecta. Hay fallos en la competencia. Hay oligopolios y pueden darse hasta el tema de monopolios. Y él nos indicaba que el monopolio es de que solo haya un oferente,
pero que el bien que ofrece no puede ser sustituido. Entonces, es ahí, ante esas fallas, donde se juega perversamente contra el usuario, porque incrementa los fondos, que es importante la intervención del Estado. Es la administración debe entrar la administración como aquel garante de la justicia y de la equidad que nos decía hace un momento el ingeniero, ¿verdad? O sea, es en todo ese marco que tenemos que irlo analizando, y también analicemos los discursos de nacionalización también, porque algo que es importante decir es que nada es gratis. Y aunque se nacionalizara algo, o sea, habría que ver cuáles son las externalidades y a quién se le pasa, porque el ingeniero también habló de externalidades positivas y negativas, nos explicó, nos ejemplificó el tema de la externalidad negativa con la contaminación que producen industrias, ¿verdad? Y puede ser desde la industria azucarera, que queman la zafra, pero luego dicen que quema cuando toda la biomasa, pero luego ellos dicen, bueno, se vuelve valor cero, porque luego siembran caña de azúcar, que entonces viene y capta todo el carbón, entonces se vuelve valor cero, ¿sí? Pero ahí, ¿dónde se transfiere en el caso de una nacionalización el costo? Ya sea que de repente se puede decir, baja el precio, pero va a haber accesibilidad, o cuál es el balance. Son cuestiones que los invito que vayamos pensando para la próxima clase. Si quieren, me escriben y tal vez vamos a pasar a una encuesta. Si quieren que tengamos un pequeño debate de media hora, podemos establecer como preguntas para que lo tengamos enmarcado y no divaguemos, y tratemos de hacerlo desde la formación académica, que quiera que no, nosotros tenemos toda la subjetividad que tenemos por nuestra historia, y lo cual es válido. En las ciencias sociales eso es válido. Tenemos nuestro corazoncito, al menos el mío lo reconozco, es de izquierda, pero también es importante que conozcamos esto desde un marco de otras visiones que no necesariamente coinciden, pero eso nos hace ya sea reafirmar o transformar nuestro pensamiento. Entonces, los dejo por ahora, a menos de que alguien quiera hacer una última intervención muy pequeñita. Y si no, ingeniero, yo le agradezco muchísimo el tomarse su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento. Fue bastante interesante, enriquecedor, y creo que nos deja con muchas cosas por debatir, por discutir, ¿verdad? Al menos que llevemos, y que el que nos llevemos esto como insumo para pensar ya es bien valioso, ¿verdad? Porque nos ayuda a ver más allá de nuestras perspectivas. Pues yo le agradezco mucho, doctora, por la invitación, por poder compartir con sus alumnos. La verdad es que es refrescante, pues una experiencia refrescante, y pues bastante valiosa para mí también, pues ver las posiciones de los alumnos. Entonces, pues yo sin más me despido. Feliz noche. Que descanse. Y jóvenes, entonces, ¿perdón? ¿Sí? Ay, sí, la lista. Quienes no se han registrado en la asistencia, que nos hagan la caridad. Y les agradezco mucho, compañeros, ¿no? Lo importante es que les movamos el piso, porque esa es la función como docente. Bueno, entonces nos vemos y platicamos la próxima semana. Que descansen. Y cualquier cosa, estoy siempre a tiro de WhatsApp. ¿Les parece? Feliz noche, Eli. Gracias, licenciada. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias.
Descansen. ¿Le podría robar un minuto? Sí, Buenas por noches. favor. Que descansen. Dígame, Gerardo. Licenciada, es que fíjese que yo andaba un poco perdido y esta es la primera clase a la que me uno. Entonces, no, la verdad, no sé, estuve tratando de conectarme con anterioridad en la semana al link que aparece en la plataforma en la plataforma que estamos utilizando ahorita.